for the next 25 years, like technology infrastructure. You're investing in technology innovation. So you can keep adjusting and changing as you go along rather than investing in technology at a single point. Buenos días para todos. Nos alegra muchísimo ver la convocatoria tan importante que tenemos aquí hoy. Mi nombre es Luisa Fernanda Zuleta, tengo a cargo la Dirección Regional de Ventas de Coordinadora. Es un gusto para nosotros tenerlos hoy acá. Parte de nuestra razón de ser en la compañía es el cuidado. Aquí algunos de ustedes al inicio vieron que Coordinadora se preocupa muchísimo por el medio ambiente. De hecho, tenemos un movimiento dentro de la organización que es Movimiento Azul, que se preocupa por el medio ambiente en todas las instancias en las cuales nosotros tenemos impacto. Al igual, parte de la razón de ser es cuidar también a nuestros clientes. Y una manera de cuidarlos es compartir el conocimiento. Es por esto que Coordinadora tiene una alianza con GetAstra, que es una compañía que ya muchos de ustedes tienen acceso a las licencias que nosotros les hemos otorgado. Pudieron ver también algunos resúmenes de las conferencias a las cuales hemos hecho acá en Medellín, las cuales están publicadas en nuestra página y las pueden consultar. Sería de gran interés que ustedes las vieran con sus equipos de trabajo en sus organizaciones. El día de hoy el tema que nos compete es la generación Z. Yo creo que es un tema de total interés para todos. Para tal efecto, pues tenemos hoy a Carmen Sánchez, una persona completamente idónea en el tema y el cual es un privilegio contar con ella en el día de hoy aquí en la ciudad de Medellín. Así que los invitamos a que disfruten y bienvenidos nuevamente. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias a Coordinadora por nuestra invitación, la invitación atrevida a estar aquí hoy con ustedes. Gracias a GetAstra por esta alianza y por invitarnos también. Y, por supuesto, gracias a todos ustedes por estar aquí abiertos a escucharnos. Veo, además, caras conocidas, cosa que siempre se agradece. Y con esto vamos a entrar en materia. ¿Por qué vamos a hablar de la generación Z? ¿Qué tiene esta generación que está generando tantísimo ruido? Porque realmente estamos acostumbrados ya a los cambios de generación. Hemos pasado por los baby boomers, hemos pasado por los X, hemos pasado por los millennials. Entonces, ¿qué tienen los Z de diferente, ¿no? Porque están generando este ruido y este estrés dentro de las organizaciones, ¿no? Es una generación que viene marcada por dos paradigmas. El primero, la globalización, y el segundo, la transformación digital, la tecnología. ¿Vale? Es una generación que, como vamos a ver a medida que avancemos, es completamente digital, es una generación nativa de Internet. Tienen una capacidad de movilizar y de movilizarse extraordinaria, cosa que no habíamos visto hasta ahora, ¿no? No de una manera tan sumamente generalizada como lo estamos viviendo. Y la pregunta es, ¿qué tienen que hacer las empresas para poder adaptarse a esta velocidad, para poder adaptarse a esta nueva generación y a todos los cambios que conlleva? Bueno, nuestra presidenta, que fue quien realizó el estudio y acaba de publicar un libro sobre la generación Z, tiene una frase que a mí me gusta bastante, y es que si usted quiere subirse a este tren, ponga un Z en su vida. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el Z es el que nos va a ayudar a entender, nos va a ayudar a gestionar, y nos va a ayudar a que no se nos escape este momento. ¿Cómo podemos saber si estamos adaptándonos o si estamos en la dirección correcta para este nuevo momento? Bueno, pues hay una pregunta que parece muy sencilla, pero que tampoco lo es tanto y que estaría bien que todos nos lo planteásemos al interior de las organizaciones. Y es que si mañana entrase en nuestra organización, en nuestra compañía, un Steve Jobs, ¿qué haríamos con él? Nuestra organización está preparada para escucharle, está preparada para adaptar, para implantar las ideas, las innovaciones que nos plantee, o le vamos a meter en ese cubo de la estructura rígida de las organizaciones a la que estamos acostumbrados. ¿Le vamos a hacer adaptarse a nosotros o vamos a ser capaces de adaptarnos a ello? Ese es un paradigma muy importante y muy a tener en cuenta. Y en este contexto es por lo que nos planteamos si la generación Z viene a competir o viene a convivir.
¿Por qué nos planteamos este tema? Porque las generaciones anteriores nos cuesta un poco gestionar a estos nuevos talentos jóvenes, a este nuevo consumidor que parece que lo sabe todo. Yo aquí tengo dos preguntas importantes. La primera es si todos han pasado por la estación de café para no dormirse durante la ponencia. Espero que sea así. Pero la segunda y más importante es cuántos de ustedes están conviviendo de alguna manera en el trabajo, en la familia, un hijo, un hermano, con un Z. Podemos levantar la mano. Prácticamente todos. Eso va a implicar que les van a sonar muchísimas cosas de las que vamos a estar hablando aquí hoy. ¿Vale? Lo primero es esta viñeta con la que muchos se van a sentir identificados. ¿Vale? Es una viñeta antigua, pero la realidad es que está reflejando algo que vivimos en nuestro día a día. Aquí tenemos a una primera generación que dice, ¿visteis que los diarios van a dejar de mandar cartas? Y entonces tenemos a la siguiente generación, donde tenemos a los X y a los millennials diciendo que es un diario, ¿no? O que es una carta. Pero ya tenemos a los Z diciendo que es lo siguiente. Ellos no tocan el papel, no abren un periódico. Lo tienen todo en el smartphone, que es la principal herramienta. Pero también vamos a ver a medida que avancemos que hay muchísimos comportamientos Z que tenemos completamente incorporados a nuestro día a día, por mucho que nos cueste y por mucho que le pongamos resistencia. Y aquí os voy a poner otra que también podéis levantar la mano abiertamente. ¿Se ve desde el fondo? ¿Vale? Cuando vamos al médico y ya hemos googleado primero. Yo veo muchas risas. Esto significa que la mayoría lo habéis hecho, ¿verdad? La mayoría nos hacemos una analítica y esa analítica pone, tiene usted la glucosa un poco baja o tiene usted deficiencia de vitamina D. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Entramos en Google a ver qué nos pasa si tenemos deficiencia de vitamina D. Ya tendré tiempo de ir al médico, pero de entrada lo primero que hacemos es preguntarle a Google. ¿Y por qué? Porque nos hemos acostumbrado, y esta generación muchísimo más, a que Google lo sabe absolutamente todo. ¿Vale? Y esto nos lleva a un momento de cambio, como veníamos hablando. ¿Por qué es tan importante hablar de la gestión del cambio? Porque el cómo vivimos los cambios ha sido siempre una seña de identidad del ser humano, de las personas. Es algo que nos caracteriza de una manera brutal. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que estamos pasando de una gestión de cambio tradicional, de algo que conllevaba unos temas de cultura, de comportamientos, a una gestión de la velocidad, ¿vale? Porque todo va muchísimo más rápido de lo que iba antes, a una gestión generacional, porque tenemos compañías en las que están viviendo prácticamente conviviendo o intentando convivir, según el lugar, 4 generaciones. Y a la gestión personalizada. ¿Por qué? Porque esta es una generación que no entiende de colectivos y no entiende muchísimo menos de estereotipos. Entiende de personas, entiende de individuales, ¿vale? Y esto lo podéis ver reflejado en determinadas marcas, en determinadas compañías que ya empiezan a identificarlo. Y quizás el mayor rasgo lo tenemos con los estereotipos de género. Si os fijáis, tenemos marcas como H&M que en sus líneas infantiles ya no tienen línea de niño y línea de niña. Todo va unido y cada uno se pone lo que le apetezca, lo que le guste, sin pensar si esto es solo para chicos o esto es solo para chicas. Esa misma tendencia la estamos viviendo, por ejemplo, también con la industria juguetera. Ya cada vez tenemos menos juguetes que son solo para un rol de niña o solo para un rol de niño. Y esta es la tendencia. Esto es lo que va a seguir siendo, porque estamos hablando de esa gestión personalizada como individuos y lejos de los estereotipos. Esto viene marcado por 4 tendencias principales. La primera es la globalización, ¿vale? Cuando realizábamos este estudio se realizó fundamentalmente en nuestras oficinas de España y Portugal, pero podemos decir que tenemos la suerte de que especialmente en Madrid y Barcelona puedes encontrar ciudadanos de prácticamente todo el mundo, lo que implica que era una muestra bastante multicultural. Lo que no quita que cuando se realizó la primera parte en 2016 y se presentó, durante la presentación, pues estaban empresas, estaban clientes, estaban medios de comunicación y también había muchos chavales jóvenes, muchas personas jóvenes que habían participado en el estudio. Y en esta presentación nuestra presidenta dijo, bueno, pues nos gustaría este estudio trasladarlo a Latinoamérica. Nos gustaría que también las oficinas de allí
tuviesen la posibilidad de recoger una muestra. Y entonces, esto es algo bastante obvio. Aquí estáis bastantes personas de mercadeo y esa segmentación, pues para los que vivimos de una educación un poco más tradicional, es lo obvio, ¿no? Y sin embargo, aquí los chavales jóvenes levantaron la mano, interrumpieron la presentación, les daba exactamente igual que estuviesen allí medios de comunicación, empresas, y preguntaron ¿para qué? ¿Para qué se van a llevar la muestra a otros países de Latinoamérica? Y vuelvo a decir lo mismo, para nosotros era obvio, ¿no? Ampliar la muestra, poder segmentar, abarcar un poquito más en lo que hemos recopilado. Y cuando lo explicamos, estos chavales decían, es que no tiene sentido. Y dices que nosotros somos globales, nosotros somos ciudadanos del mundo. Yo tengo amigos en Brasil, en Argentina, en Guatemala, con los que interactúo y hablo a través de mis redes sociales de manera continua. Dice, ¿acaso crees que uno de mis amigos de Colombia te va a decir algo distinto a lo que yo te estoy diciendo aquí? Obviamente aquí estamos dejando en una parte el fútbol, la política y la religión, ¿no? Pero a un nivel de principios es cierto que cuando empezamos a indagar un poco, la variación era muy pequeña. Porque mientras que las generaciones anteriores todavía pensamos en nacionalismos y regionalismos, ellos es una generación que viaja muchísimo más, que lo tiene al alcance de su mano y que, por lo tanto, como decía antes, se consideran ciudadanos del mundo. Y esto también va a marcar muchísimo el cómo se comportan, tanto como colaboradores, como consumidores y como ciudadanos en general. La segunda tendencia que tenemos es la era de la sobreinformación. Tenemos un estudio del Online Business School de 2016 que dice que en los últimos 10 años hemos generado más información que en toda la historia de la humanidad. Esto significa que tenemos y somos usuarios absolutamente saturados de información. Y esto nos presenta un reto. Nos presenta el reto de saber discernir qué información es válida de cuál no lo es, de cuál tiene interés para nosotros, de la que no lo tiene. Y, por supuesto, cuál es veraz y cuál no. Estamos en la época de lo que antes llamábamos desinformación y ahora cada vez se llama más la posverdad, ¿verdad? Que es toda esta cantidad de información que tenemos en Internet y que no siempre no siempre se ha validado, se ha contrarrestado de la manera que estamos acostumbrados o que se debería. Pero esto es lo que pasa en un solo minuto en Internet. Y esto nos da ese pequeño reflejo de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que en un solo minuto se hacen más de 3,5 millones de búsquedas en Google. En un solo minuto, en 60 segundos, se envían más de 450.000 tweets. ¿Vale? Tenemos más de 46.000 posts subidos a Instagram. Se escuchan más de 40.000 horas de música en Spotify. ¿Vale? Y como os decía, esto es solo 60 segundos. Esto nos da ese reflejo de la velocidad a la que vamos. Y esto está muy ligado a nuestra siguiente tendencia, que es el valor de lo experiencial. Precisamente porque estamos tan sumamente saturados de información, todo aquello que tiene una componente experiencial va cobrando peso, ¿vale? Porque le damos muchísimo más valor, porque es mucho menos habitual y no nos carga tanto. Pero además tiene otra componente. Si yo tuviese aquí un mapa del cerebro, vosotros sabéis que cada uno de nuestros 5 sentidos ocupa un espacio en el cerebro. Si yo tuviese aquí un mapa, ¿qué sentido pensáis que es el que más espacio ocupa dentro de nuestro cerebro? Os veo tímidos. Visual, me dicen por aquí. ¿Todos de acuerdo con qué es el visual? ¿Nadie discrepa? Pues los que discrepan. El tacto, me dicen por allí. ¿Alguno más? Bueno, pues este señor tiene razón. Es decir, el sentido que más espacio ocupa en nuestro cerebro es el tacto, ¿vale? Cuando tenemos contacto físico, cuando tocamos las cosas, tenemos la capacidad de generar oxitocina, que es la hormona que nos hace sentir bien. Por ese motivo, todo aquello que tiene una componente experiencial, ¿vale? Tiene también una componente de recordación muy superior a cualquier otra acción. La realidad es que en nuestro día a día estamos completamente saturados de impactos audiovisuales. Es lo que más tenemos, ¿vale? Entonces, cuando buscamos este otro elemento, es donde estamos marcando la diferencia. Tenemos otra tendencia, que son los nuevos códigos, ¿vale? Y aquí tenemos a los emoticonos.
Y esto os va a dar risa y parece un poco absurdo, pero la realidad es que se han convertido literalmente en una nueva forma de comunicación. ¿Por qué? Porque los emoticonos han venido a sustituir el lenguaje no verbal. Es decir, cuando yo estoy hablando con alguien cara a cara y me enfado, se me frunce el ceño, ¿no? Se me nota, o si estoy pasando un poco de vergüenza me puedo poner un poco colorada, puedo sonrojarme, o si estoy triste lloro. Pero cuando yo estoy hablando por un chat o por email o similar, todo eso no se ve. Entonces los emoticonos vinieron a sustituir esa función que tenía, que sigue teniendo el lenguaje no verbal. Prácticamente un 75% de la población a nivel mundial utiliza los emoticonos. Pero además también nos sirven para ir caracterizando, para ir entendiendo muchos contextos y componentes socioculturales. Es decir, por ejemplo, si yo os preguntase cuál es el emoticono más utilizado en Latinoamérica, ¿cuál creéis que es? El de la risa. El beso con el corazón. ¿Alguna opción más? Estamos lejos, ¿eh? Sí. Bueno, esto es decir que casi nunca nadie lo acierta, así que no os preocupéis porque no sois vosotros. El emoticono más utilizado en Latinoamérica es el bebé. Pero ahora os voy a hacer una pregunta un poco más fácil. Os voy a plantear algo más fácil. ¿Cuál es el emoticono más utilizado en España? ¿El vino? Esa respuesta es nueva, me la apunto. No es el vino, pero se acerca, se acerca. ¿Cuál, perdón? La muñequita bailando, no. Ahí nos vamos un poco al estereotipo. El emoticono más utilizado en España es la fiesta. He de decir que después de 2 años viviendo en Colombia, no me explico por qué tenemos los españoles esa fama, ¿eh? Esto es así. Pero la realidad es que, igual que en Francia, el emoticono más utilizado es el corazón, ¿verdad? Entonces, digamos que también nos va reflejando, sus usos nos van reflejando muchísimos componentes y contextos socioculturales. Pero luego, además, tienen una capacidad de revolucionar y de afectarnos, ¿vale? Aquí os voy a poner 2 casos, uno un poco más profundo que el otro, porque ya sabéis que las redes sociales dan lugar a debates tremendamente profundos. Y es que hace muy poco tuvimos una enorme polémica en redes sociales causada por un emoticono, el emoticono de la hamburguesa. Y diréis, ¿cómo el emoticono de la hamburguesa ha podido generar polémica? Porque Google pone el queso encima y Apple tuvo el descaro de ponerlo debajo. Y esto indignó a un gran número de usuarios. Entonces, es una broma, o sea, esto es real, ¿eh? O sea, me refiero, es una broma a la parte de profundidad, pero es algo que pasa, es esta capacidad de movilización que tienen. Y aquí os pongo un ejemplo que a mí me gusta mucho y que refleja esto que os estoy contando. Este sí que es un poquito más profundo que el anterior. Y es que muchos de vosotros recordaréis que hace 3 años los emoticonos tenían muchísima menos diversidad que ahora y además estaban muy estereotipados. Es decir, las profesiones de mujer era la enfermera y el de hombre era el policía y el bombero, ¿verdad? Y luego además, pues todos los emoticonos de chica pues tenían el pelo así recto y era rubio o castaño, no tenías mucho más. Y las parejas pues eran un hombre y una mujer, ¿no? Y era todo mucho más tradicional. Esto ha ido evolucionando, pero esto no ha ido evolucionando por casualidad. O sea, toda la diversidad de emoticonos que tenéis hoy en vuestro celular, en vuestro smartphone, viene porque ha habido gente que ha generado el ruido suficiente y lo ha peleado de suficiente manera para que esto sea así. Y esto comenzó con un grupo de ingenieras de Google que veían que que las mujeres no estaban representadas ni físicamente ni profesionalmente. Y comenzaron a lanzar una campaña a pelear que esto cambiase. Dove, esta marca que, como sabéis, su claim es el de la belleza real, se sumó, vio la oportunidad y se sumó a esta campaña. Y lo hizo con las mujeres de pelo rizado, ¿no? Volvemos a lo que estábamos hablando al principio, romper estereotipos. Entonces, os voy a poner este vídeo y ahora lo comentamos, pero me gustaría que lo que tengáis en mente es que este vídeo prácticamente refleja todas las tendencias que hemos estado comentando hasta ahora. So do you like your hair? No. You don't like your hair? I want my hair to be straight.
when you have your hair straight, it's really smooth. Do you think that's more beautiful? Yeah, doesn't really feel good to have curly hair. I try to make it straight, but it doesn't work. I try to do this, but it doesn't work. Sometimes I just wish I could like just rip it out, but I'm not gonna do that. I think about my hair that I don't want it anymore. That feeling makes me sad sometimes. When I leave out my hair. Hey now, honey, you know you're amazing every day. Let your hair loose and play. Don't hide your curls away. Oh, I love it, love it. 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 I love it, love it. I love it, love it. Oh, perfect this way. One, two, three, four. We are. ¿Os ha gustado? Bueno, esta campaña de Dove tuvo más de 9 millones de visitas en un solo día. ¿Vale? Pero no era simplemente el vídeo, es que cuando tú interactuabas, cuando tú utilizabas el hashtag #LoveYourCurls, te podías descargar alguno de estos emoticonos y poder utilizarlos, algo mucho más acorde y mucho más real, ¿vale? Que simplemente esos estereotipos que tenían inicialmente los teléfonos. Y con esto vamos a entrar en materia, ¿vale? Vamos a meternos, o sea, hemos hecho un poco ese análisis de tendencias y cómo está afectando a la comunicación, al marketing, a las compañías, todo este cambio de transformación digital y de generación, pero vamos a entrar en la generación Z y vamos a hacerlo analizando cómo son los Z como ciudadanos, cómo son como consumidores y cómo son como colaboradores, ¿vale? Pero para empezar os voy a poner otro vídeo, ¿vale? Que realizamos desde Atrevia, que creo que os va a dar... Esto, en realidad, no tiene nada de sorprendente. Si rebobináramos la vida de un joven, este parecería un parto de lo más natural. Uno juraría que ha nacido con un móvil en la mano, una legión de seguidores, un saco de me gusta y la respuesta a todas las preguntas que puedas imaginar. Parece que no te ven, que no te escuchan y que ni siquiera están aquí. Sí, es una generación que ha nacido en otro planeta, el planeta Internet. Aprenden solos, están al tanto de todo y han encontrado en las redes sociales un estímulo inagotable para su creatividad. Aprender a conectar con sus gustos, sus manías, sus reglas y su forma de interactuar con el mundo es el nuevo santo grial de la comunicación. Y nosotros podemos ayudar a encontrarlo. Para empezar, llámalos por su nombre. Ellos son la generación Z. Suena risa, suena chiste, pero esta es la realidad, ¿no? O sea, ¿cuántos de vosotros no tenéis un hijo pequeño o un sobrino que cuando va a casa de los abuelos y hay una televisión antigua y se dedica a darle a la pantalla así y dice, esto no funciona. Esto no funciona porque esto no se mueve, ¿no?
La otra es cuando encuentran soportes un poco más antiguos, que para algunos de nosotros no son tan antiguos, y les dejan shock, ¿no? Yo siempre cuento que mi sobrino, que tiene 13 años, encontró una cinta VHS de La Bella y la Bestia. Y estaba en shock. Decía, aquí, dice, se supone que esto es una película, ¿no? Yo decía, ¿esto qué es? Dice, porque esto parece un cartucho. Dice, tiene cinta por dentro, ¿no? O sea, mi sobrino no había visto una cinta VHS en su vida, pero por lo menos ha conocido el DVD. Porque probablemente los que tenéis hijos pequeños ahora mismo lo que saben es, desde apenas levantan un palmo del suelo, es conectar Netflix o el disco duro portátil a la televisión. Entonces, daros cuenta de que esta evolución ha pasado en un periodo de tiempo muy, muy corto. Y por eso hablábamos de esa velocidad tan impactante. Nosotros definimos a la generación Z como la generación de las IES, ¿vale? ¿Por qué? En primer lugar, Internet. Como os estaba diciendo el vídeo, es una generación completamente nativa de Internet. Es una generación cuya principal herramienta es el smartphone. Es una generación acostumbrada no a tener las cosas ya, a tenerlas ayer, a la inmediatez. Y vamos a ver que este parámetro va a marcar muchísimo la carrera de las empresas a la hora de hacerse con la fidelidad de este consumidor, porque lo quieren todo para allá, ¿vale? La innovación. Es una generación que precisamente por lo que estábamos hablando antes, que tiene tantísima información y la tiene toda al alcance de su mano, es una generación que quiere innovar, que quiere aportar cosas nuevas, que quiere hacer cosas diferentes, que necesita movimiento, necesita dinamismo, ¿vale? Y si no, no vamos a conseguir engancharlos en ninguno de sus aspectos. Y son irreverentes. A mí me gusta mucho estar ahí, aunque la gente muchas veces cuando piensa en irreverencia, piensa en una connotación negativa, ¿vale? Pero la realidad es que es negativo para nosotros porque ellos tienen actitudes que nos molestan. ¿Cuántos de vosotros, de los que estéis conviviendo con Zetas, no tenéis esa sensación de que es que parece que lo saben todo? Sí, yo veo mucha gente haciendo así. Lo sufrís, ¿verdad? Es que son unos listillos. Es que tienen ese punto arrogante y soberbio para nosotros que dices, bueno, es que a mí mi padre me decía algo y yo me lo creía, yo no lo ponía en duda. Y es que ahora mi hermano le dice algo a mi sobrino y mi sobrino se va a internet y dice, papá, tú dices que 40, pero Google dice que 50. Yo no quiero decir nada, pero no estás muy actualizado. Porque claro, cuando les preguntábamos ¿en quién confías más? En este estudio, veréis que les hicimos varias preguntas, algunas les gustaron mucho, pero otras les parecía bastante absurdas, y cuanto más absurdo les parecía a ellos, más mayor nos hacía sentirnos a nosotros, ¿no? Y una de estas cosas fue ¿en quién confiaban más? O sea, ¿quién era para ellos, digamos, ese referente? ¿Eran tus padres? ¿Tus profesores? ¿Algún profesor en concreto al que tuviese esa admiración? ¿O era Google? Qué pregunta más absurda, ¿verdad? Porque obviamente es Google. O sea, Google sabe muchísimo más que mis padres y que mis profesores. Por favor, ¿a qué clase de tontería me estás preguntando? Entonces, esto hace que para nosotros sean irreverentes porque nos cuestionan. Y no estamos acostumbrados a que nos cuestionen. Y nos cuestionan además con datos, porque los tienen al alcance del dedo índice. Los tienen al alcance de un clic en cuestión de segundos. Ni siquiera tienen que irse a una enciclopedia, como hacíamos hace 20 años, para comprobar si algo era cierto o no. Y la otra característica que tienen, que nos molesta bastante, es que no tienen miedo. Otra de las cosas que les decíamos en el estudio era que cómo veían su perspectiva laboral a largo plazo, porque los paradigmas del mercado laboral están cambiando y era muy complicado para ellos que pudiesen plantearse trabajos a largo plazo a 5, 10, 20 años como hacíamos las generaciones anteriores. De las generaciones anteriores esperábamos encontrar este puesto estable dentro de una compañía en la que estás pues un mínimo de años, vas creciendo, además tienes tu estabilidad y claro, cuando les decíamos vosotros probablemente ya no vais a tener esto. Porque hay nuevas profesiones, nuevas formas de entender el trabajo y como decíamos, cambian estos paradigmas del mercado laboral. Y nos miraban, se quedaron así y dijeron, menos mal, ¿no? ¡Uf! Dice, nos acabáis de quitar un peso encima. 10 años en la misma empresa. ¿Qué me estás contando? ¡Qué aburrimiento! Entonces, para ellos no es una opción,
porque buscan ese movimiento, buscan ese dinamismo. Entonces quieren aprender, quieren desarrollarse, pero no tienen esa sensación de quedarse en el mismo sitio y no tienen miedo a perder el empleo. No tienen miedo a perder el empleo porque ya vendrá otra oportunidad, ya vendrá otro. ¿Vale? No tienen miedo a arriesgarse y es por lo mismo por lo que no tienen miedo a plantear sus ideas, como veremos más adelante. Son inquietos por el mismo motivo por el que son innovadores, porque quieren hacer cosas diferentes, porque quieren ese movimiento, porque quieren saltar por diferentes partes de una organización y no quedarse especializados exclusivamente en una. Y son influyentes, ¿vale? Aquí os voy a poner un vídeo que es muy, muy cortito, pero que creo que explica muy, muy bien esta influencia de la que hablamos. Aquí donde me ves tengo poder, y mucho. Yo decido que algo se ponga de moda. O deje de estarlo. Le cuento al presidente lo que opino de él y me escucha. Y si quiero, puedo colocar una canción en el número 1. En definitiva, yo decido más. ¿Qué crees? Llega mi combo de McDonald's, el principal y completo. Esta es una publicidad que hizo McDonald's, pero que fue de las primeras compañías que mejor ha sido capaz de entender a esta nueva generación. Porque esto es una realidad. Es decir, si hay algo que uno de los principales drivers de la transformación digital son las redes sociales, es el social media. ¿Y qué es lo que han permitido las redes sociales? Han permitido que antes decíamos que empezaba a existir una comunicación bidireccional entre las compañías y los usuarios, una comunicación que decíamos de tú a tú. Pero ese de tú a tú parecía que yo, empresa, yo, organización, me bajaba de mi pedestal y tenía la deferencia de sentarme a hablar contigo, ¿no? Porque soy así de fantástico y te estoy dedicando un ratito. Esto ya no es así. Hemos cambiado ese de tú a tú por un como tú. Estamos al mismo nivel. Es decir, esta generación, incluso la segunda parte de los millennials, ya no ven a las empresas como ese ente, ¿no? O sea, lo ven como un de tú a tú. Lo que estamos diciendo es que yo ahora puedo escribir directamente al presidente de una compañía. Puedo poner algo de moda, puedo generar tendencias. Y esto además ha dado lugar a iniciativas que son espectaculares y vamos a ver ahora esta parte que tiene también esta generación, que es la de compartir, porque ha dado lugar a iniciativas colaborativas como fue, por ejemplo, el Ice Bucket Challenge de Lela. Lo conocéis todos, entiendo, toda esta iniciativa que hubo a nivel mundial para recaudar fondos para Lela. Pues esta iniciativa empezó de una manera muy chiquitita, por un grupo de usuarios, o sea, no era una campaña con un presupuesto brutal detrás, ¿no? Pero ese es el poder que tiene la gente joven en las redes sociales. Lo mismo pasó cuando Facebook realizó campaña y se puso a favor del matrimonio homosexual. Es decir, no fue idea primitiva de Facebook, o sea, fue un grupo de usuarios que acabaron empujando a la red social a mojarse y a apostar por este tema social. Decimos que es la generación de las SIES y la generación de las 2 Cs. La primera, la de la crisis, porque es una generación que ha crecido en un entorno socioeconómico de crisis prácticamente a nivel mundial. Hemos vivido una recesión financiera que ha afectado prácticamente a todo el mundo y que ha hecho que esta generación viva con ese condicionamiento. Positivo en unos aspectos, negativo en otros. O sea, pueden haber estado más limitados en algunos campos, pero eso también obliga a reinventarse, obliga a crear, obliga a innovar. Y sobre todo tiene un aspecto muy positivo, que es el que os estaba comentando, que es el de compartir. Es una generación que está acostumbrada a compartirlo absolutamente todo. Comparten su tiempo, comparten sus cosas, comparten conocimiento. ¿Vale? Tienen muchísimo menos arraigado el concepto de propiedad de lo que lo teníamos las generaciones anteriores. ¿Vale? Es decir, ellos entienden muchísimo más el concepto de usabilidad. Entonces, es decir, tengo algo, lo utilizo, y cuando ya no lo necesito más o tengo algo más moderno, tengo algo que me gusta más y esto ya lo voy a utilizar, lo regalo, lo vendo, lo dono, pero no lo almaceno. Y sin embargo, no sé si aquí me vais a levantar la mano, pero estoy segura de que muchos tenéis un armario en casa con cosas que no usáis desde hace 10 o 20 años, pero ahí está, por si acaso. No vaya a ser que mañana me levante y decida que es que justo eso que no había utilizado los últimos 15 años, ahora lo necesito. ¿Os suena o no suena? Sí, ¿verdad? Bueno, pues esto es algo que ni le pasa a los Z ni lo entienden.
¿Vale? Y yo sumaría una I más a las I que planteábamos antes, y es la I de incertidumbre. ¿Vale? Habéis visto cuando hemos pasado esta parte de la generación Z que estábamos calificando esta sección de generación Z el dilema. ¿Por qué lo llamamos el dilema? ¿Por qué decimos que es la generación de la incertidumbre? Porque ellos viven continuamente en esa dicotomía, viven continuamente en ese debate consigo mismos respecto a un montón de conceptos. Por ejemplo, es una generación que no está nada satisfecha, no está nada contenta con el sistema educativo actual, pero sin embargo saben que si quieren llegar a algo, si quieren tener un futuro, tienen que estudiar. Es una generación tremendamente desencantada con la clase política, que no espera nada de la clase política, pero sin embargo saben que si quieren cambiar las cosas, tienen que votar. Entonces, ahí estás continuamente viviendo este dilema, ¿no? Este punto de incertidumbre. Y también tiene su punto de incoherencia, porque como vamos a ver ahora, es una generación muchísimo más comprometida con el medio ambiente, es una generación para la que la sostenibilidad tiene un peso brutal, pero al mismo tiempo que exigen compañías, gobiernos, entornos muchísimo más sostenibles, no les importa absolutamente nada cogerse un avión para pasar un fin de semana a la playa. Y no nos planteamos el impacto medioambiental que tiene coger un avión solo para 48 horas, que es brutal. Entonces, ese dilema, esa incertidumbre, esa incoherencia es algo muy, muy constante en el día a día de un Z. ¿Vale? Vamos a plantearnos cómo es el ciudadano Z desde un punto de vista social. Aquí veis este concepto de ninis. En España se calificaba de ninis a aquellas personas que ni estudian ni trabajan, ¿vale? Y hubo un tiempo en el que la segunda parte de los millennials, principalmente, sabéis que estamos hablando de la generación Z entre los 14 y los 24 años y los millennials entre los 25 hasta los 37, ¿vale? Y entonces decíamos, oye, aquí hay una segunda parte de millennials que obviamente se acerca mucho más a la generación Z y una generación Z que, oye, es que solo quieren estar de fiesta, ¿no? O sea, esto es todo viajar, todo pasárselo bien, todo salir. Esta gente no quiere trabajar. Pero la realidad es que esto no es cierto. Para empezar, es una de las generaciones más preparadas, ¿vale? Tienen muchísima más preparación que las generaciones anteriores. Pero ¿qué ocurre? Que si, debido a ese contexto de crisis del que estábamos hablando, ese entorno socioeconómico en el que les ha tocado crecer, si no tengo unas buenas oportunidades o si tengo un trabajo con unas condiciones cuanto menos precarias, pues oye, es que prefiero dedicar mi tiempo al ocio. ¿Vale? O sea, para estar en algo que no termina de llenarme, prefiero dedicarle mi tiempo al ocio. Pero la realidad es que cuando hicimos este estudio, todos ponen el trabajo por delante del ocio. Todos, o sea, el trabajo es tremendamente importante para ellos. Ahora, no cualquier trabajo, ¿vale? Ahí es donde radica la diferencia. Y aquí tenéis algunos de los parámetros que más les importan. En el punto número 1 tenemos la educación. ¿Por qué decíamos que es una generación tan insatisfecha o tan desencantada con el sistema educativo actual? Porque si lo pensamos fríamente, todo lo que estamos enseñando en las aulas lo pueden encontrar en Google. ¿Verdad o no? Sí. Es decir, entonces, ellos dicen, ¿para qué me voy a sentar en el aula a que me cuenten algo que lo tengo a golpe de clic? Entonces, ellos esperan un sistema educativo que les aporte algo diferente, que les aporte aquello que no encuentran en Internet. Eso que tradicionalmente calificábamos de habilidades blandas. Enséñame a negociar, enséñame a hablar en público, enséñame a salir de mi zona de confort. ¿Vale? Pero es que todo lo que me estás contando lo tengo en Wikipedia, ¿no? Entonces, no les está aportando un valor diferencial. Les hace mucho más difícil entender el porqué de pasar tantas horas metidos en un aula. Entonces, en este sentido, el otro día en una de las ponencias me decían, bueno, pero es que esas habilidades blandas también las encuentran en un tutorial de YouTube, por ejemplo, pero no es lo mismo. Es decir, yo por mi trabajo me toca dar muchas formaciones de media training, de habilidades para hablar en público, de liderazgo, y la realidad es que cuando coges a una persona y la pones a hacer algo que no ha hecho nunca,
rompes sus miedos, rompes sus propias barreras, ¿no? O sea, que puede ser la timidez, puede ser el que te sonrojas con mucha facilidad, puede ser el que tienes X tics, no importa. Cuando tú coges a una persona y la sacas de su zona de confort y la pones a interpretar una obra de teatro, ¿vale? Ahí es donde está aprendiendo algo que no le puede dar Internet. Volvemos a ese valor que vimos al principio, que es el valor de lo experiencial, ¿vale? Es esa parte que no te puede dar una pantalla, ni de un smartphone, ni de una tablet, ni de un computador, ¿vale? Y ese es el valor añadido que ellos esperan de un sistema educativo moderno, ¿vale? No un sistema educativo que se está quedando obsoleto. Por supuesto, les importa mucho la desigualdad, la pobreza, el desempleo y piensan mucho en su futuro laboral. Esta fue otra de las preguntas que consideraron bastante absurdas durante nuestro estudio, ¿no? Que fue cuando les preguntamos cuánto tiempo pasan en Internet. Y claro, nos miraban como, ¿en serio? ¿Cuánto tiempo creéis que pasan en Internet? Todo. Y entonces alguien bromeó y dijo, bueno, menos cuando dormimos, ¿no? Y otro dijo, bueno, porque si dejo algo descargando, es como si estuviese navegando todavía. Entonces, prácticamente para muchos de ellos, el estar en Internet, la navegación, son prácticamente 24 horas al día. ¿Vale? Y esto marca muchísimo la diferencia con respecto a lo que hacían antes, las generaciones anteriores. El único tema que esta generación sigue buscando en la televisión por delante de Internet, precisamente son las noticias políticas, ¿vale? Es en lo único en lo que siguen confiando más en los medios tradicionales que en Internet. ¿Y cómo es el Z como consumidor? Es una generación que rompe con prácticamente todos los parámetros tradicionales de consumo a los que estábamos acostumbrados, ¿vale? Y esto es realmente importante, porque es una generación de la que un tercio es fiel a una marca o a unas marcas. Otro tercio es fiel a algunos productos de las marcas. Y tenemos otro tercio que no es absolutamente nada fiel, ¿vale? Y además es una fidelidad completamente basada en la confianza. Es decir, las crisis comunicacionales, que todos sabemos lo que es, cuando una compañía tiene algún tipo de issue y esto salta a los medios, salta a las redes y les afecta reputacionalmente, son crisis que su impacto en esta generación es muchísimo mayor. La recuperación de confianza es muchísimo más complicada de lo que era para generaciones anteriores. ¿Qué valora el consumidor Z? En primer lugar, el precio. Aquí no notaréis ningún cambio, ¿vale? Con las generaciones anteriores. La relación calidad-precio siempre ha tenido un peso enorme en cualquier sector, en cualquier industria y cualquier tipo de consumidor. Pero aquí entran dos parámetros a los que no estábamos tan acostumbrados. El primero es la inmediatez, y lo veníamos hablando antes. Las compañías que sean capaces de subirse a esta carrera, ¿vale?, van a ganar muchísimo en esta pelea por hacerse con el consumidor, ¿vale? Van a ganar muchísimos puntos y van a ponerse muy por delante. Y el segundo es la sostenibilidad, y lo veníamos hablando, ¿vale? Este es un parámetro que para la nueva generación es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque es una generación que no se cuestiona determinados paradigmas, determinados temas sociales que las generaciones anteriores sí continuamos preguntándonos. Y además, no solo no lo entienden, no lo comparten, sino que además se preguntan por qué las generaciones anteriores seguimos debatiendo sobre ellos. Es decir, aquí estáis bastante gente joven. ¿Alguno de los que estáis os cuestionáis el cambio climático? O sea, ¿os cuestionáis que sea cierto o que no sea cierto? No, ¿verdad? Lo asumís completamente como una realidad. Y sin embargo, tenemos a políticos que todavía están discutiendo si esto es cierto o no es cierto, ¿no? Y no, para nosotros no tiene ningún sentido que lo estén. ¿Por qué pierden tiempo en debatir algo que es obvio y que ya estamos sufriendo las consecuencias? Otro ejemplo social muy similar es el del matrimonio homosexual. ¿Por qué tenemos todavía países políticos discutiendo algo que para esta generación es completamente obvio, que cada uno puede vivir su vida como le dé la gana? ¿Por qué nos estamos metiendo ahí, no? ¿Por qué estamos gastando energía, recursos, tiempo en debatir este tipo de temas? Entonces, todo esto lo tenemos que entender
cuando nos dirigimos a esta nueva generación, porque es tremendamente importante para ellos y eso es lo que va a marcar su confianza o no confianza en una marca o en una compañía. Y aquí nos hacemos una pregunta que nos va a impactar también en la siguiente, que es una marca de siempre. Las marcas de siempre, las marcas tradicionales, ¿siguen teniendo el mismo peso? ¿O se han acomodado y les toca ponerse un poco las pilas, empezar a correr en este maratón? Nos lo vamos a plantear en este punto de talento. Para empezar, ¿qué creéis? ¿La generación Z es una generación emprendedora o es una generación que prefiere trabajar por cuenta ajena? ¿Cuántos pensáis que es una generación que apuesta mucho más por el emprendimiento? Ahí va, qué mayoría. En otras charlas habéis estado un poco más equilibrados, pero lo tenéis claro. Bueno, es una generación que apuesta por igual, ¿vale? Tenemos un 50-50, un 50% prefiere apostar por el emprendimiento y un 50% prefiere apostar por el trabajo por cuenta ajena. La cuestión es por qué, ¿vale? Cuando hablamos de emprendimiento, para la mayoría de ellos les supone tener muchísima más libertad para crear, para innovar, pero sobre todo tiene un punto común, tanto dentro como fuera de las organizaciones, es que lo primero que nos decían los Z cuando comenzamos este estudio y les planteábamos qué querían hacer con su vida, cómo veían su futuro, la respuesta mayoritaria fue: lo que queremos es dejar huella. ¿Vale? Somos una generación que queremos hacer cosas que cuenten, ¿vale? Que tengan un impacto en el futuro, que podamos poner nuestro granito de arena para hacer las cosas mejores de lo que son hoy en día, ¿vale? Y entonces muchos de ellos piensan que esto es mucho más fácil de hacer si lo hacen a través de su emprendimiento, ¿vale? Pero sin embargo también es algo que podemos hacer dentro de las organizaciones. Entonces lo que os decía antes, hay un 50% que está dispuesto a trabajar por cuenta ajena, pero no en cualquier trabajo, no en cualquier compañía y no de cualquier manera, ¿vale? Y esto es importante. ¿Qué valora el talento Z dentro de una organización? Aquí vais a ver 4 parámetros que os van a parecer súper obvios y que, sobre todo, los que trabajáis en la parte de gestión humana me vais a decir, bueno, pero esto ya lo teníamos, ¿no? Aquí no cambia nada. Pero la realidad es que sí cambia, porque los parámetros son los mismos, pero lo que varía es su interpretación, ¿vale? En primer lugar, el buen ambiente. ¿Quién no quiere buen ambiente en la compañía? Ninguno, ¿verdad? Pero ellos tienen un buen ambiente que, en este caso, está ligado al choque intergeneracional que estamos teniendo dentro de las organizaciones. Decíamos antes que tenemos compañías con tantos años en las que están conviviendo ahora mismo fácilmente 4 generaciones juntas y eso genera choques, ¿vale? Y ahora vamos a ver por qué. Conciliar. Volvemos a lo mismo, esto no suena obvio, ¿verdad? La conciliación, ¿alguien no quiere conciliar? No, ¿verdad? Esto debería ser igual que antes, pero su interpretación es diferente, porque cuando ellos hablan de conciliar no están hablando de tener un horario de 8 a 4 para luego tener la tarde libre. Cuando ellos hablan de conciliar están hablando de flexibilidad, ¿vale? Y vamos a ver también que este es un paradigma que se va a repetir varias veces. ¿Por qué están hablando de flexibilidad? Porque estamos hablando de que vamos a suponer que hoy juega Colombia y Colombia juega a la 1. Eso es horario laboral, ¿verdad? Pero yo me quiero ir a ver jugar a Colombia. Entonces yo me voy a mi jefe y le digo, oye, que me bajo a ver a Colombia y tú no te preocupes que yo el sábado recupero el tiempo. Y mi jefe me mira y me dice, ¿de tú? ¿De qué vas? ¿No? Esto no es así, esto tiene un horario, tú lo cumples y entonces el CEO en ese momento piensa, si a mí me da igual trabajar un sábado, ¿a ti qué más te da que trabaje el sábado? ¿Por qué no me dejas organizarme? Si yo voy a hacer mi trabajo igual, si yo voy a tener los mismos resultados, si yo voy a cumplir, ¿a ti qué más te da cómo y cuándo lo haga? Esa es la flexibilidad que espera un Z. Y aquí venimos a ese choque intergeneracional del que os hablaba antes que afecta a ese clima laboral y buen ambiente. Y es que venimos los de las generaciones anteriores y decimos, chaval, yo toda la vida aquí pringando de 8 a 5 y tú ahora vas a llegar y te vas a ver Colombia y lo recuperas cuando a ti te dé la gana. No, el mundo no funciona así. Si aquí unos hemos pringado, los siguientes también. ¿Os suena o no os suena? Porque veo muchas risas. ¿Lo habéis vivido o no lo habéis vivido? Unos desde un lado y otros desde otro. Porque ese jefe llega a su casa y le dice a su mujer, ¿y no te vas a creer que me llega el pelado?
y me dice que se va de la oficina para ver a Colombia. Pero no te creas tú que se ha sonrojado siquiera. Llega y me lo dice y se va. Dice, y yo está tan sorprendido que ni siquiera he dicho que no. Pero esto pasa, ¿vale? Esto es parte del día a día de las empresas, es parte de esa integración que tenemos que tener entre las diferentes generaciones. Entonces, aquí es donde viene la parte de decir, oye, pero esto que nos están planteando los Z de la flexibilidad, ¿es tan malo? Porque a lo mejor, en lugar de molestarnos y decir, si yo he pringado, tú pringas, ley de vida, ¿eh? A todos nos ha dado alguna colleja a nuestro hermano mayor, esto es lo que hay. Si a mí me ha pasado, a ti te tiene que pasar exactamente igual. En lugar de eso podemos decir, oye, esta idea de la flexibilidad a mí también me vendría estupenda, ¿eh? Así que yo no sé tú, pero yo me voy a volver Z, aunque solo sea por el interés. No sé si me van a dejar cambiar los datos en la cédula, pero por lo demás, yo hago el arreglo rápidamente. Y esto es así, ¿vale? Ahí es donde tenemos que trabajar en esa integración, en esa adaptación entre las diferentes generaciones dentro de la organización. El siguiente punto es el desarrollo profesional. Y volvemos a lo mismo. Vais a pensar que esto era obvio, pero es que su interpretación cambia radicalmente, porque para las generaciones anteriores el desarrollo profesional era ascender. ¿Me equivoco o no me equivoco? ¿Verdad? La mayoría de vosotros, cuando pensaba en su desarrollo profesional, pensaba en ir teniendo cada vez más responsabilidades, quizás ir gestionando un equipo más grande, ¿vale? Ir abarcando más territorios, pero esto no es el desarrollo profesional para un Z. En primer lugar, porque el Z ya no entiende la jerarquía vertical tradicional de las organizaciones. Es una generación que viene con una mentalidad muchísimo más horizontal. Una mentalidad en la que yo no te voy a respetar porque en tu tarjeta ponga jefe, o ponga líder, o director, o experto, o todos los símiles que queramos encontrar. ¿Vale? Es una generación que te va a respetar porque eres un experto. Te va a respetar porque tienes muchísimo conocimiento sobre lo que haces y además se lo transmites. Le dedicas tiempo, se lo enseñas, le formas, le ayudas a crecer. Y eso significa que hemos cambiado el concepto de jefes por el concepto de líderes. ¿Vale? Y en una organización marcada por el liderazgo, vamos a ver cómo esa jerarquía vertical, mucho más rígida, con una estructura muy marcada, se va difuminando, ¿vale? Por lo tanto, el desarrollo profesional de un Z, al no pensar en ese punto jerárquico, no va tan orientado a ascender o a tener más responsabilidades, sino a desarrollarse como personas, como profesionales, a ser cada vez mejor, a convertirse en expertos gracias a ese referente que me está llevando de la mano. Además, a ser capaces de ser polivalentes, de tener perfiles diversos, ¿vale? Esa es la parte que ellos identifican. Y por último, la estabilidad. Y volvemos a lo de antes, con un concepto completamente diferente, porque para nosotros la estabilidad, ¿cuál era? Que cuando comenzamos una empresa nos hagan un contrato indefinido, ¿verdad? Sepamos que tenemos recorrido de largo plazo, que todos los meses sé lo que cobro y sé que puedo pagar la letra de la hipoteca y la del carro, ¿verdad? Esto era nuestro concepto de estabilidad. Y para ellos, este concepto de estabilidad no se aplica a ellos mismos. Con este punto irreverente del que hablábamos antes y un poco de chulería, este concepto de estabilidad se aplica a la empresa. Es decir, a ellos les da igual, lo hablábamos antes, ellos no tienen miedo, no les preocupa saltar y arriesgarse. Ahora, ellos, como decíamos antes, quieren dejar huella, quieren poder ver sus ideas implantadas, quieren ver crecer sus aportaciones. Y para esto, ¿qué necesitan? Una empresa estable. Entonces, lo que les preocupa es que la empresa sea estable, no que ellos estén estables, ¿vale? Y este es otro de los puntos que decimos, bueno, pero tú, dice, parece que yo ahora, cuando hago alguna entrevista, tengo momentos con gente joven en los que no sé si les estoy entrevistando yo a ellos o me están entrevistando ellos a mí, ¿vale? Y es porque se plantean todo esto, ¿vale? Y es un cambio de mentalidad para nosotros tremendamente importante, porque es lo que decía antes. Identificamos la irreverencia en lugar de con esa disconformidad y con esas ganas de innovar, la identificamos con arrogancia y con soberbia. Y volvemos a ese punto en el que miramos a los chavales y decimos, esta generación que se cree que han nacido sabiendo, ¿verdad? Pues ahí estamos.
¿Cómo hemos vivido esta evolución generacional? Muchos de estos puntos los hemos venido hablando a lo largo de toda la charla. En primer lugar, y esto es fundamental, es el liderazgo. Os lo estaba contando antes, ya no hay un respeto a la autoridad, ¿vale? Lo que tenemos es un respeto por la experiencia, por el estilo participativo, por alguien que me dedica tiempo, por alguien que me quiere enseñar, por alguien que me acompaña, por alguien que cuando yo le veo trabajar, digo, de mayor, yo quiero ser como él. Quiero hacer las cosas igual de él. Quiero que la gente me admire como le admiran a él. Y eso es un líder. Que además un líder, como vamos a ver también más adelante, tiene que ser un gran comunicador. Porque comunicar no es solo hablar, ¿vale? Comunicar es escuchar, es preguntar y es entender, ¿vale? Y eso es fundamental en un papel de liderazgo. Las aspiraciones, lo decíamos antes, venimos de una generación que aspirábamos a la seguridad, a la estabilidad, a largo plazo dentro de una empresa. Ellos aspiran a disfrutar. Volvemos a ese punto del valor de lo experiencial. Para ellos el trabajo es una experiencia más y por lo tanto la quieren disfrutar, quieren algo que les haga felices porque le dedicamos demasiadas horas al trabajo en nuestra vida para que no me haga feliz lo que estoy haciendo. La parte de engagement. Venimos de unas generaciones adictas al trabajo, pero una adicción al trabajo en muchas ocasiones mal entendida. Porque parecía que el más comprometido con la compañía era el que más horas pasaba sentado en una silla. Y luego a lo mejor no estaba haciendo nada. Y el otro compañero que llegaba y se iba a su hora exacta, a lo mejor había sido 10 veces más productivo. Pero parecía que si estabas más horas, es que tenías muchísimo más compromiso con la compañía, ¿no? Y esto os lo decía antes. Cambia completamente a un contexto de absoluta flexibilidad, ¿vale? En el que prima la profesionalidad, prima la autonomía y prima la confianza en el colaborador. El estilo de trabajo. Esto es bastante gracioso, ¿no? En la parte de feedback. Me gustaría saber cuántos de vosotros habéis vivido o tenéis todavía en vuestra organización ese tema de gestión humana que se llama evaluación anual del desempeño. Hacen así con la cabeza, pero nadie levanta la mano por si acaso. Sí, sí. ¿Lo tenéis o no lo tenéis? Sí. Sí, ¿verdad? Sin embargo, cuando le hablábamos a los Z de la evaluación anual del desempeño, nos miraban como, ¿cómo? ¿Perdona? ¿Me estás diciendo que si yo entro en esta organización y estoy en un proyecto ahora hasta dentro de 12 meses, no me vas a decir si lo estoy haciendo bien o mal? Pero, ¿y esto a dónde nos conduce? ¿Y yo exactamente cómo voy a crecer profesionalmente, cómo voy a mejorar si para dentro de 12 meses no nos acordamos de lo que estamos haciendo ahora? O es más, pensando en esa diversidad, en esa polivalencia, si yo paso a lo largo de estos 12 meses por 3 departamentos, luego ¿qué pasa? ¿Que me vas a tener que hacer 3 evaluaciones anuales del desempeño? ¿Uno por cada departamento por el que he pasado? ¿O vas a volver loco a gestión humana poniendo de acuerdo a todos los mandos? No tiene ningún sentido para ellos, ¿vale? Porque es una generación que espera un feedback continuo. Quiere saber continuamente si lo están haciendo bien, si lo están haciendo mal y por qué. Si sus ideas se aceptan o no se aceptan y por qué. Si una idea se ha implantado, quieren saber si ha funcionado, si no ha funcionado, por qué, nuevamente. Quieren un feedback absolutamente continuo, porque eso es lo que les va a llevar a ese desarrollo profesional del que ellos están esperando, ¿vale? Y por último, la gestión del cambio. Venimos, y con esto habíamos comenzado la ponencia, es decir, cómo vivimos el cambio, ¿vale? Es parte del ADN de las personas, es algo que nos ha caracterizado como seres humanos. Y venimos de unas generaciones en las que nos costaba mucho el cambio. Aquí, lo decíamos antes, estáis muchas personas de gestión humana que habréis gestionado campañas de cambio, de cultura, y sabemos lo difícil que es y lo mucho que nos cuesta. Y sin embargo, de repente, nos encontramos, y aquí hay una de las grandes brechas entre las previas generaciones y la generación Z, una generación adicta al cambio. Una generación que le divierte el cambio. Es que si no hay cambio, se aburre y se va. Entonces, esto, de repente tenemos que gestionar esos dos extremos dentro de la organización. El que sean adictos al cambio tiene un punto positivo y tiene un punto negativo.
El punto positivo es que en unas organizaciones que por toda la velocidad que veníamos hablando desde el inicio, que ha conllevado la globalización y que ha conllevado la transformación digital, tener a Zetas en nuestra organización nos va a ayudar muchísimo a que todos esos momentos de cambio, todos esos momentos de evolución dentro de la organización sean muchísimo más fáciles. Porque a ellos les gusta y van a ayudarte, van a apalancarte, ¿vale? Pero tiene un punto negativo y es que generar engagement con alguien que es adicto al cambio es muchísimo más complicado, ¿vale? Obviamente, no todos son diferencias, tenemos muchos puntos de unión, pero quizás aquí tenemos los principales, ¿no? El primer punto que los Z valoran, al igual que lo valoraban las generaciones anteriores, es la comunicación interna, ¿vale? ¿Por qué? Porque quieren estar informados, porque la comunicación es lo que nos ayuda a transmitir valores, cultura, es lo que genera cohesión e integración, ¿vale? Por lo tanto, la valoran de una manera brutal. Otra parte, otro elemento es el entusiasmo por ser parte de algo, ¿vale? Para ellos es tremendamente importante, pero lo era también para las organizaciones, para las generaciones anteriores. A todos nos gusta sentirnos parte de un equipo, ¿vale? El ser humano al final no deja de ser un animal social. Nos gusta sentirnos parte de algo, nos gusta estar en familia, nos gusta estar en nuestro grupo de amigos y, por supuesto, nos gusta también formar parte de un equipo profesional. La necesidad de ser reconocido. Esto es otro de los elementos que tenemos la mayor parte de las personas, que es bastante poco romántico, pero es nuestro ego, ¿verdad? Entonces, al final, es una componente que afecta muchísimo en cualquier acción comunicacional. Y para ellos también tiene importancia. Tiene importancia el salario, el desarrollo profesional, el clima laboral, como lo veníamos hablando, pero vamos a ver que el salario para ellos ya no es un elemento decisorio ni decisivo como lo era en generaciones anteriores. Y aquí volvemos a la pregunta que os hacía antes, la notoriedad de la empresa, ¿vale? Es una generación, muchos de vosotros os acordaréis cuando terminasteis la universidad que había determinadas marcas, determinadas empresas que eran aspiracionales, ¿no? Era donde todo el mundo quería trabajar. No solo por las condiciones internas, que solían ser buenas, sino porque además, oye, cuando tú decías estoy trabajando aquí, la gente hacía como, mira, ¿verdad? Esto se ha acabado con la generación Z. Y esto va a obligar a esas grandes marcas tradicionales a ponerse mucho las pilas. Porque ya no hacen fila por trabajar en estas grandes organizaciones, que sí, que tienen una serie de beneficios, pero esos beneficios no tienen el suficientemente peso frente a la rigidez y frente a una estructura muy, muy cerrada y muy concreta. Entonces, esto está haciendo que simplemente pequeñas startups que se basan en tecnología, que se basan en un concepto moderno y en flexibilidad, le están quitando talento a las grandes organizaciones, ¿vale? Y aquí os voy a plantear 12 grandes retos, y con esto nos vamos acercando al final, que nos trae la generación Z. Os voy a poner otro vídeo, que es muy cortito, pero yo digo que los vídeos os dan un descanso de escucharme a mí. Entonces siempre viene bien. Y ahora lo comentamos. Soy el prototipo de inteligencia artificial ST021, diseñado para crear historias. He estudiado los personajes y las frases más inolvidables. Tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza. Mi objetivo es crear historias que transmitan alegría, tristeza, miedo, deseo. Capaces de emocionar a cualquier persona, en cualquier lugar. Lamentablemente, no soy capaz de crear historias como estas. La inteligencia artificial podrá imitarnos, pero no podrá emocionarnos. Paramount Channel, historias que te atrapan. A mí este vídeo me gusta mucho, ¿vale? Es un vídeo Paramount Channel que yo creo que realmente nos plantea una realidad, porque estamos dirigiéndonos a un mundo cada vez más tecnológico, y veníamos hablándolo, que nos está obligando a ir a una velocidad brutal. Pero eso no puede o no debe, ¿vale?, quitar esa parte humana de las compañías,
¿vale? Sean pequeñas o sean grandes. Es decir, al final, la tecnología, tener una buena intranet, tener una app, tener un montón de pantallas, no sustituyen el hablar cara a cara, no sustituyen el coger una mano, el mirarse a los ojos o el dar un abrazo. Y esto es fundamental, ¿vale? Porque además es fundamental en ese punto de liderazgo del que estábamos hablando antes. Es decir, yo como líder no puedo esperar dar un feedback simplemente por email. O sea, el email o mi intranet o un nuevo programita que tengamos para evaluación del desempeño no puede sustituir el sentarme a tomar un café con mi equipo y contarles cómo vamos, cómo están evolucionando, qué se espera, en qué van fantásticamente bien y en qué tenemos que reforzar, ¿vale? Y esto es una realidad. No podemos perder esa componente humana por mucha apuesta tecnológica que tengamos. Veníamos hablando del feedback, ¿vale? Esto es un poquito lo que os he contado antes, no quiero repetirme. Y la escucha activa y la empatía. Esto es básico, ¿vale? Porque lo decíamos antes, un buen líder es un buen comunicador. Y con líderes es como vamos a conseguir realmente ser capaces de ponernos al ritmo de esta nueva generación. Os voy a poner un vídeo, es el último, así que aprovechadlo que luego me tenéis que aguantar a mí hasta el final. So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, you climb down, I know what it's like down here, and you're not alone. Sympathy is, woo, it's bad, no, you want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. I had it, yeah. And we do it all the time. Because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So, I had a miscarriage. At least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. ¿Qué os ha parecido? ¿Vale? Este vídeo plantea una realidad absoluta en cualquiera de los ámbitos en los que nos queramos mover, ¿vale? Y por supuesto, como os decía antes, es básico para cualquier planteamiento de liderazgo. ¿Por qué? Porque la empatía es ser capaces de ponernos en los zapatos, en la piel de los demás. Y cuando estamos trabajando en ser capaces de gestionar la convivencia de 4 generaciones, tiene una componente fundamental: ser empáticos y ser capaces de escuchar.
Y la realidad es que, aunque el vídeo lo plantea de una manera muy obvia, en nuestro día a día tenemos muchas situaciones que cuando queremos salir de ellas, cuando nos las encontramos o buscamos conexión, lo hacemos erróneamente y lo hacemos con momentos en los que somos el graciosillo, somos el simpático y estamos generando exactamente el efecto contrario. Estamos alejando a aquella persona o a aquel grupo al que queremos acercar a nosotros, al que queremos generar más engagement con ellos. Por poneros un ejemplo, hace 2 años cuando fue la Copa América, yo soy poco futbolera, entonces probablemente me puedo equivocar de país, pero creo recordar que fue Chile que quedó descalificado, pues no sé si fue en cuartos o en semifinales, ¿no? ¿Y Chile fue campeón? Pues fíjate, menos mal que he avisado que no tenía ni idea. Pero bueno, uno de los países que quedó descalificado, ¿vale? Y bueno, pues todos sabemos lo que, hasta para los no futboleros, lo que es la selección nacional, ¿no? O sea, a vosotros os gusta seguir a Colombia cuando está jugando, aunque no seáis muy futboleros. Pero además hay una legión de seguidores, muy seguidores, que van detrás del equipo allá donde vaya a jugar. ¿Qué ocurre con esto? Que cuando este equipo quedó descalificado, pues obviamente no solo el equipo se vuelve a casa, se tiene que volver toda esa legión de miles de seguidores que han ido detrás de ellos. Y en este punto llega una aerolínea y decide aprovechar el tirón del momento, un gran momento, y entonces saca una oferta y dice, y para todos estos que ahora se tienen que volver a casa, nosotros tenemos las mejores ofertas. Entonces, ¿esto qué creéis? ¿Que fue empatía o que fue simpatía? ¿Y qué creéis? ¿Que tuvieron mucho éxito o que no? Porque casi se los devoran en redes sociales. Yo creo que no debieron vender ni medio tiquete. Pero además les generó una crisis comunicacional brutal. ¿Por qué? Porque estaban haciendo una broma con algo que hería los sentimientos de la gente. Porque la selección de fútbol le llega a la gente al corazoncito. Unos lo entendemos mejor que otros, pero es una realidad. Entonces, hirieron sus sentimientos. Entonces, todo esto son cosas que tenemos que tener en cuenta, porque esto afectó a una estrategia de marketing, pero dentro de la compañía también pasa muchas veces, ¿vale? Cuando no sabemos salir de una situación incómoda, o lo que os decía antes, alguien más joven nos está poniendo en una coyuntura, en un contexto complicado, y salimos de esta manera. Y eso es un poco lo que tenemos que conseguir evitar. Y por eso la escucha activa es tan sumamente importante. Un ejemplo de escucha activa también desde el punto de vista de marketing, por ejemplo, hablábamos antes de que las redes sociales suelen tener debates tremendamente profundos, ¿verdad? ¿Os acordáis de toda la polémica del vestido dorado y azul? Bueno, ahí, ¿cuántos de vosotros estuvisteis mirándolo con amigos? A ver quién lo veía dorado y quién lo veía azul. Bueno, pues hubo marcas, como fue, por ejemplo, Playmobil, como fue Oreo, las galletas, o como fue Xbox de Microsoft, que crearon una edición especial de su producto en dorado y en azul. Entonces, durante un tiempo podías comprar una Xbox o dorada o azul, o podías comprarte los paquetes de galletas Oreo en dorado o en azul, en función de cómo lo veías tú. ¿Vale? Entonces, ¿esto quiere decir que de repente multiplicaron sus ventas? No, pero sí genera engagement. Genera engagement porque el usuario ve que les estamos escuchando, ve que sabemos qué es tendencia, ve que sabemos de qué se está hablando, qué nos preocupa, qué nos está entreteniendo en este momento. Eso es escucha activa, ¿vale? Y lo tenemos tanto hacia adentro como hacia afuera de la organización. ¿Por qué insisto que también es importante hacia adentro? Porque en mi experiencia, cuando yo doy, y me toca dar bastantes charlas de formaciones de comunicación interna, me resulta bastante divertido que cuando tenemos que hacer una creatividad o tenemos que comunicar algo hacia afuera o una estrategia de marketing, ponemos todos nuestros recursos, gráficos, diseñadores, creativos, ¿vale? Y hacemos piezas espectaculares, ¿verdad? Llenas de color, visuales, atractivas. Pero cuando tenemos que comunicar eso mismo al interior de la organización, entonces parece que si podemos meterlo en un formato pequeñito, la letra pegada, nada de dobles espacios, ¿eh? No vayamos a desperdiciar papel. Blanco y negro, que la tinta a color ya sabemos lo que cuesta. Y parece que cuanto más complicado, mejor, ¿no? Más se identifica con la comunicación interna. Y mi pregunta es, ¿por qué? Si a las personas les atrae exactamente lo mismo. Las personas que están dentro son las mismas personas que están fuera. Les engancha lo mismo.
les gusta lo mismo, les atrae lo mismo. Entonces, ¿por qué damos ese trato tan sumamente diferente dentro y fuera? Igual que tengo la escucha activa y trato de conectar con mi consumidor, tengo que tener la escucha activa y tratar de conectar con mi colaborador. ¿Vale? El cuarto reto que tenemos es la movilidad funcional y horizontal, por lo que os decía, porque estamos hablando de profesionales que van a querer tener perfiles muchísimo más polivalentes, mucho más diversos, que no les importa estar ahora un tiempo en marketing y con todo lo que han aprendido en marketing a desarrollar su creatividad y hacer cosas diferentes, luego irse a comunicación o a gestión humana a ayudarles a implantar una campaña de endomarketing de la misma manera. Quieren cambiar, quieren ser capaces de moverse y de ampliar mucho sus perspectivas y tener una visión muchísimo más holística de la organización. Y el punto 5, yo creo que prácticamente nos lo podríamos llevar al número 1, ¿vale? Porque supone uno de los grandes retos que van a tener las organizaciones y en especial los departamentos de gestión humana. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de flexibilidad. Y suena muy bien, ¿verdad? O sea, suena fenomenal que yo me pueda ir hoy a las 12 porque tengo un partido o cualquier otra cosa y que luego lo recupere el sábado o lo recupere el domingo o como si lo quiero recuperar el viernes a las 3 de la mañana, cuando a mí me dé la gana. La cuestión está en que esto representa un nuevo reto para las compañías porque van a tener que encontrar nuevas formas de medir la productividad, porque ya no tengo a los colaboradores controlados de 8 a 5. Entonces antes no es que se midiese la productividad, pero sabía que ahí estaban. Pero ahora que no van a estar ahí sentados de 8 a 5 siempre, necesito encontrar nuevas formas de medir y, entre comillas, de controlar. El sexto reto es el de integrar el talento joven en la estrategia. Yo aquí no lo limitaría únicamente al talento joven, aunque estemos hablando de la generación Z. Yo creo que aquí hay una apuesta muy, muy importante de las compañías por los grupos de trabajo mixtos, ¿vale? ¿Por qué? Porque es muy habitual que cuando tenemos, por ejemplo, vamos a crear el plan estratégico 2018-2023 y se crea un comité. Y en ese comité están todos los altos directivos que están en aproximadamente otros 25 comités y entonces ya se van mezclando temas, pero bueno, de ahí acaba saliendo la estrategia o el plan estratégico. Los grupos mixtos no solo con talento joven, que traen ideas frescas, que traen ideas y una visión muchísimo más objetiva, menos involucrada en la organización y les permite ver las cosas desde fuera, sino que los grupos mixtos nos permiten integrar a distintas personas de la organización que no tienen por qué ser necesariamente mandos, no tienen por qué ser directivos ni jefes, pero que conocen muy bien su día a día. O sea, si yo tengo una cadena de tiendas, ¿quién me dice que ese reponedor que lleva 10 o 15 años con nosotros y que conoce su trabajo al dedillo, no tiene ideas que nos van a permitir ser muchísimo más eficientes y que ese sistema eficiente que él tiene en mente nos pueda permitir ahorrar miles de dólares? Pero es que, como es el reponedor, a nadie se le ha ocurrido nunca preguntarle. Y él tampoco se ha sentido empoderado para plantear sus ideas. Entonces, unos grupos mixtos de trabajo nos permiten tener una visión mucho más completa, mucho más holística de la organización y que todo el mundo además se sienta partícipe. Esto no va solo para estrategias a nivel corporativo. Hay empresas, por ejemplo, la semana pasada yo tuve la oportunidad de estar en España con un grupo de vicepresidentes de gestión humana de aquí de Colombia, visitando empresas que allí pues, se consideran ciertamente innovadoras en este área, ¿no? Y visitamos 3 empresas que tenían unas instalaciones espectaculares, llenas de colores, mensajes, con unas salas comunes, brutales, cosas, o sea, realmente muy, muy juveniles, no solo la imagen de juvenil, pero también de divertido, de relajación, o sea, un poco, vamos a decir, una versión de las compañías de Silicon Valley, ¿no? Pero llevadas a empresas de cualquier otro sector. Y cuando les preguntaron cómo lo habían hecho, cómo habían decidido ese diseño, si se había contratado simplemente a una empresa de decoración, le han dicho, oye, móntame aquí un mini Google, ¿no? Quiero que la gente vea esto y diga, wow, qué empresa más moderna. Y no lo hicieron así. Lo que hicieron fue crear un grupo mixto de trabajo en el que estaban personas de todas las áreas de la compañía y de todos los niveles jerárquicos. Y estas personas empezaron a proponer ideas. Y luego estas ideas se sacaron a votación para el resto de la compañía. Entonces, ¿qué hizo? Que no solo quedaron unas instalaciones espectaculares, sino que los colaboradores veían sus ideas reflejadas en esas instalaciones.
¿vale? Veían cómo sus ideas, cómo esa silla o los colores que ellos habían votado estaban ahí. Entonces, involucramos a la gente y cuando involucramos a la gente nos hacemos sentir a las personas parte de, que como hablábamos antes es una de las cosas más importantes a la hora de generar engagement. La flexibilidad, que no me voy a entretener porque lo hemos hablado muchísimo, obviamente el desarrollo tecnológico. Hoy en día trabajar con generaciones jóvenes y que no tengan recursos tecnológicos les cuesta mucho entenderlo, les cuesta entender que no tengan los últimos recursos, que se estén haciendo procesos de maneras que para ellos ya prácticamente son obsoletas, que casi tienen que aprender a hacer cosas de la antigua manera porque ellos ya traen la tecnología completamente incorporada, ¿vale? El clima laboral, lo hablábamos antes, los nodos y la comunicación interna. ¿Qué son nodos? Nosotros llamamos nodos a los embajadores internos de marca, ¿vale? A esas personas que son capaces de enganchar al resto de sus compañeros, que sus compañeros les escuchan de manera natural, da igual que no sean jefes, que no tengan ningún tipo de cargo, sino que simplemente tienen ese carisma, tienen esa capacidad de comunicarse que engancha a los demás. Y estas personas, estos nodos, van a ser fundamentales en cualquier estrategia interna que queramos llevar a cabo dentro de una organización, ¿vale? Y especialmente a la velocidad a la que vamos, como hablábamos antes, y especialmente en un momento en el que el cambio es fundamental porque es lo que nos está demandando la sociedad. Entonces, no los perdamos de vista, ¿vale? A mí me decían anteayer cómo diferenciamos un nodo, ¿no? Decía, bueno, cada organización tiene sus características, tiene su idiosincrasia, pero al final en todos los departamentos todos conocemos a ese compañero que a lo mejor llego yo y digo, oye, hoy después de trabajar nos tomamos una cerveza y nadie levanta la vista al ordenador. Pero llega este otro compañero y dice, yo me voy a tomar una cerveza, ¿alguien viene? Y pum, de repente todos se levantan, se ponen la chaqueta y salen detrás. ¿Verdad? ¿Os suena? Todos tenemos algún compañero así. Bueno, pues esos son los nodos. No son personas que si conseguimos generar engagement con ellos, nos van a hacer prácticamente la mitad del trabajo a la hora de generar engagement, de gestionar cambios dentro de la organización. El liderazgo transgeneracional, que va completamente ligado al punto 11, que es el de formación y recualificación. ¿Por qué? Porque nos estamos encontrando con directivos, con mandos de generaciones anteriores a los que les estamos diciendo, oiga, es que ahora tiene que ser usted un líder, tiene que comunicar y tiene que lidiar con estas 4 generaciones. Y ahora vaya y hágalo. Bueno, mi abuela dice que pedir es gratis, ¿no? O sea, tú por pedir, que no quede. Pero la realidad es que normalmente nos encontramos con perfiles de personas que tienen un puesto porque son técnicamente brillantes, porque tienen una experiencia, porque llevan unos años, pero nunca se han encontrado en esta coyuntura. Entonces, no es que no quieran hacerlo, es que a lo mejor les tenemos que ayudar a hacerlo. Les tenemos que ayudar, les tenemos que dar las herramientas, la formación. Entonces, si pedimos, tenemos que dar, ¿vale? Si no, solos, sin acompañamiento, difícilmente van a poder lograr ese cambio y, por lo tanto, va a tener todo ese impacto en nuestra organización. Y, por último, la parte de valores, coherencia y ejemplaridad. Es tremendamente complicado que un Z se enamore de una compañía que no tiene valores, ¿vale? Y esto tiene muchísimo más peso del que tenía en las generaciones anteriores, muchísimo más. Yo hace no mucho hablaba con el director de comunicación de un banco, muy amigo aquí en Colombia, y me contaba que su hija, que tiene ahora 22 años, está terminando de estudiar matemáticas. Y al parecer dentro de los bancos hay una figura, como una especie de auditor, que bueno, pues que el perfil de alguien que ha estudiado matemáticas es perfecto, es un perfil muy demandado, no hay mucha gente para cubrir esos puestos, es un perfil bien pagado. Y entonces, ¿qué más quiere un padre para su hija? ¿Cuántos de aquí tenéis hijos jóvenes ahora que les toca buscar trabajo? Aquí tenemos, ¿qué quiere un padre para sus hijos? Que encuentren un buen puesto, bien pagado, donde estén contentos. Y entonces, cuando ella estaba terminando los estudios, su padre le dijo, oye, voy a hablar con gestión humana para que te gestionen a ver si puedes ir haciendo las prácticas en el banco y así, pues, oye, ir avanzando. Y su hija me mira y dice, ¿para qué? Y le dice, hombre, pues porque así ya, si ya haces tus prácticas en el banco, ¿no? Si ya pasas aquí tu época de practicante, pues luego va a ser muchísimo más fácil
en el proceso de selección para que te contraten. Y ella me mira y me dice, pero ¿quién te ha dicho que yo quiero que me contrate el banco? Y claro, y su padre, que además lleva 25 años en el banco, me mira y dice, pero ¿cómo no vas a querer que trabajar en el banco? Y le dice, no. Y dice, es que yo no quiero trabajar en el banco. Y su padre dice, ¿por qué? Y le dice, los bancos no tienen principios. Y claro, se quedó lívido, ¿no? Y además me lo contaba con un disgusto considerable. Porque, claro, o sea, decía, no solo piensa que los bancos en general no tienen principios, dice, es que entonces piensa que su padre, que lleva 25 años trabajando para un banco, tampoco los tiene, ¿no? Entonces, esto es un poco este punto incoherente de incertidumbre y de dilema del que hablábamos antes. Pero es una realidad, ¿vale? Para esta generación, lo hablábamos antes, vamos a generar engagement con ellos como consumidores y como colaboradores si somos capaces de establecer una relación de confianza. Y para ellos esa relación de confianza pasa por este parámetro de valores. Y cuando hablamos de valores con coherencia. Hablamos de valores de verdad, porque muchos de vosotros conoceréis empresas que tienen su misión, visión, valores en un PowerPoint precioso. Porque eso sí, los PowerPoint los hacemos divinos, exactamente. Y luego, además, ha llegado el momento de darle una pintadita a nuestras oficinas, entonces vamos a aprovechar y vamos a poner los valores de las paredes. Que se vea. Somos sostenibles, orientados al cliente, transparencia, honestidad. ¿Suena bien o no suena bien? Queda bonito en las paredes. Y entonces le decimos a la gente, ¿han visto nuestros valores? Ahora vayan y vívanlos. ¿Y qué ocurre con eso? Que no va a pasar. No va a pasar. Es decir, si esos valores no se aterrizan al día a día de una compañía, en todos sus aspectos, ni nos vamos a identificar con ellos y, por lo tanto, ni los vamos a vivir. ¿Vale? Esto es algo, de verdad, tremendamente habitual. O sea, yo hace unos años gestionamos aquí la compra de una empresa alemana que vino y compró una empresa colombiana en Bogotá y llegaron, compraron la compañía, hicieron una renovación preciosa de las oficinas, los logotipos, los mensajes, la estética, todo, y les dijeron, pues nada, señores, que ahora ya no son ustedes A, que ahora son ustedes B. Y la forma de hacer las cosas es esta. Aquí tienen un manual, allá vayan. ¿Y qué pasó? Que aquello fue un desastre. ¿No? O sea, aquello fue un desastre hasta que se dieron cuenta de lo necesario de una campaña de cultura, de integración, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sobre todo es que vean la coherencia. Es decir, yo no puedo decir que soy una empresa sostenible y ser una empresa que gasta muchísimo papel innecesariamente o que no tengo un solo contenedor de reciclaje en todas mis instalaciones. No puedo decir que soy una empresa que se caracteriza por su tremenda orientación al cliente cuando luego resulta que no hay recursos o que ni siquiera tengo un departamento de atención al cliente, ¿vale? Y eso no solo repercute en el usuario, es que nuestros trabajadores son los primeros que lo viven. Y entonces dicen, esto que pone aquí en la pared ha quedado precioso, pero es mentira. Y eso nos genera completa desconexión, lo que estábamos viendo antes en el vídeo de Brené Brown, ¿vale? Y, por supuesto, ejemplaridad. Es decir, yo como líder no puedo pedirle a mi equipo que haga algo que yo no estoy dispuesto a hacer. Y esto es así. Es decir, yo no puedo pedirles proactividad, no puedo pedirles que sean autodidactas, que busquen formas de formarse, que no siempre todo depende de que la empresa organice cursos, porque sabemos lo que es la estructura y la maquinaria burocrática de una empresa. Pero si yo no lo hago, ¿por qué voy a esperar que ellos lo hagan? No va a pasar. Volvemos a lo mismo, ¿vale? Y no solo eso, sino que además, igual que hablo de integración, tengo que permitir la integración. El otro día veíamos un ejemplo con un departamento de una empresa que les habían pedido, pues en una cuestión de 2 días, hacer una presentación en Prezi. Y nadie del departamento tenía ni idea de utilizar Prezi. Y entonces la primera reacción es, vamos a pedirle a gestión humana un curso de Prezi. Pero claro, tú le haces la solicitud a gestión humana tiene que ver a un X número de proveedores, cuando ha elegido lo que más le gusta, entonces le pasa el relevo a compras y entonces compras empieza a negociar con esos proveedores para ver cuál es el que puede dar el curso y a lo mejor voy a ser optimista, ¿vale? Como en 1 mes y medio
tenemos el curso, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que es que la presentación en Prezi la necesitábamos para 1 mes y medio menos 2 días antes, lo que implica que no nos ha servido de nada este proceso. Entonces, aquí viene el papel del líder. Tenemos dos opciones. La primera es el que se va a YouTube, se busca 80 tutoriales, se sienta con su equipo y dice, oye, no somos expertos, pero he visto esto y yo creo que con esto salimos al paso en esta ocasión y ya conseguiremos la formación. Pero yo no puedo llegar a mi equipo y decir, oye, buscaros la vida, buscar algún tutorial en internet y a ver quién es el más rápido en encontrar una solución y que salgamos del paso de esto. Si yo no lo hago, ¿por qué lo va a hacer mi equipo? Mi equipo va a decir, oye, esto no es mi responsabilidad, si tú no me estás dando los recursos, no me estás dando la formación, es tu problema, no el mío, porque no me están viendo hacerlo a mí. Mientras que si me ven hacerlo a mí, no les va a importar hacerlo, independientemente de que sea o no sea su responsabilidad. La otra opción que tengo, ¿cuál es? Que muchas veces tengo ese talento joven, ese becario, bueno, practicante, que el otro día utilicé la palabra becario y luego me dijeron, Carmen, nadie te ha entendido. En España los practicantes les llamamos becarios. Tenemos ese practicante al que nadie ha mirado porque es el practicante. Entonces, ¿quién le presta atención al practicante? Nadie. Pero resulta que ese practicante ha salido súper formado en temas tecnológicos de la carrera y es una máquina en Prezi. Y si alguien mirase a ese chaval o a esa chica joven y le preguntase, sabría que esa persona puede dar la formación al resto de sus compañeros. Y volvemos a lo mismo, de bajarnos de nuestro pedestal de saberlo todos, que también nosotros lo somos en gran parte, porque también dicen, ¿y ahora qué? ¿Va a venir aquí este chaval de 20 años a dar una formación a mí? Venga. Y esto también pasa dentro de las organizaciones. Entonces ahí es donde tenemos que ir rompiendo esas cadenas, esos estereotipos que muchas veces nos impiden avanzar y nos impiden aprovechar 100% todo el talento que tenemos en la organización, ¿vale? ¿Qué deben tener las compañías para ser amadas? En base a todo lo que veníamos hablando antes, ¿vale? Son compañías que tienen que despertar admiración, que tienen que despertar respeto y confianza. ¿Qué ocurre? Que estos son parámetros intangibles. Esto es la gestión del intangible, es la gestión de la reputación y tiene un impacto brutal en todo lo que hace la compañía, hacia adentro y hacia afuera. Aquí os dejaba algunos datos, brevemente lo que os decía antes. El salario ya no es un elemento definitivo para la gente joven, ¿vale? Prefiero cobrar menos, pero irme a una compañía que me da flexibilidad, que me da formación, que me deja hacer cosas innovadoras, que por cobrar más estar en una compañía donde no tengo realmente flexibilidad y no tengo capacidad de moverme ni de ser dinámico. El 86% demandan compañías que sean socialmente responsables. Es decir, volvemos a lo mismo, la responsabilidad social está cobrando cada vez más peso, pero no me vale la responsabilidad social como yo, como organización, estoy donándole plata a la Cruz Roja. Y ahí está mi responsabilidad social. No, una responsabilidad social que, vuelta a lo que hablábamos antes, que sea coherente con mi organización. Una responsabilidad social que vaya alineada con mis objetivos estratégicos, que vaya alineada con mi misión, visión, valores y que además rinda cuentas. Esto ya no es yo le he donado plata a esta organización, no. Es le he donado plata a esta organización y de esta plata que hemos donado o de este material o de estas acciones que hemos hecho con la organización está saliendo esto, estamos teniendo estos resultados, hemos conseguido tal impacto en tal colectivo vulnerable, ¿vale? Y eso es lo que la gente espera. Espera que aunque sea algo que nosotros pensamos que hacemos voluntariamente, ¿vale? Y que hacemos porque queremos y que nadie nos puede pedir explicaciones al respecto, la realidad es que sí nos piden explicaciones al respecto y sí tenemos que rendir cuentas. Y eso es lo que nos va a ayudar a generar esa relación de confianza con el usuario. Y con esto vamos terminando. A mí me gustaría poner en perspectiva que hemos hablado de globalización, hemos hablado de tecnología, de transformación digital, estamos hablando de generaciones, pero al final todo esto tiene un solo eje, ¿vale? Y ese eje son las personas. Y eso es lo que la perspectiva, ese es el ángulo que no podemos perder de vista. Y con esto les dejo con esta pregunta. ¿Nos adaptamos o nos anticipamos? Muchas gracias. Gracias, Carmen. Bueno, como ven, es un tema completamente vigente y de interés para todos.
Como es la concepción de Gerastra y de coordinadora, los invitamos a que compartan este conocimiento con sus compañeros de trabajo en sus organizaciones. Este video va a estar en nuestra página, al igual que todas las otras conferencias que hemos tenido en Medellín. Entonces les agradecemos por su asistencia y que tengan un feliz día. Hasta luego. Entonces.